es la que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Últimamente estoy un poco escatológico. Últimamente estamos, ¿verdad? Como estuvimos viendo el misterio de iniquidad hace 2 semanas creo que fue, ¿verdad? Y seguí estudiando y seguí leyendo en estos versículos de Mateo, ¿verdad? Y me seguí meditando en lo que hablamos ese último domingo. Esa, como decía, ministerio de iniquidad, esa actividad frenética de maldad que ya está en acción, aunque como dice, todavía no se ha dado a conocer a todo y el mundo. Y aunque a alguien le cueste creerlo, ese espíritu, esa influencia también está tratando de alcanzar a los que un día hicieron una decisión por Dios. Ese misterio de iniquidad también está intentando sobre todas las cosas alcanzar para que cada uno de nosotros que decidimos por Cristo podamos enfriarnos y podamos arrepentirnos o podemos salirnos del camino. Y no se sorprenda que algunos de los que conocimos, ¿verdad?, con Biblia en mano, a modo, como yo digo siempre, a modo de desodorante aquí, ¿verdad?, para que todo el mundo la viera, irán cayendo en el campo de batalla. Y escuche bien, no serán por heridas o por causa de ataques del enemigo, a causa del evangelio, sino por los engaños, las mentiras, los descuidos, haberse tragado las mentiras del diablo, ¿verdad? Y muchos quedarán a medio camino. No lo digo yo, lo dice ese Mateo 24, y después vamos a ver por qué, ¿verdad? Y que ya tenemos señales de principio de dolores, pues sí, la Biblia nos nombra y menciona alguno que está ocurriendo. Dice que había terremotos, guerra, hambrunas, peste, persecución, falsos cristos, falsos profetas engañosos, ¿verdad? Y todo esto lo dijo el Señor en el discurso de los montes de los olivos. Y todo eso está sucediendo en estos momentos. Lo estamos viendo cuando el misterio de iniquidad, todo eso está sucediendo en estos últimos momentos, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento habló sobre eso y nos relata hace miles de años lo que va a suceder. Pero más allá de esa palabra, fíjese que existe todo un ejército de gente trabajando 24 horas al día para calcular la identidad del anticristo, el papel de Europa en esos últimos tiempos, ¿verdad? Y lo de Estados Unidos, que si la profecía, que si la bestia, que si la supuesta computadora en Bélgica. Pues hay gente que sigue trabajando en eso, que si los microchips, que si será el implante, que si será el sello de la bestia y todas esas cosas. Hay todo un ejército de gente trabajando para ver si consiguen descifrar las profecías. Pero es mucho más fácil irse a esta palabra, ¿verdad? Irse a Mateo 24 y saber que ya estamos en el tiempo principio de dolores. Amén. Es mucho más fácil. Y sin embargo, hasta esos expertos, como digo yo, en búsquedas de señales proféticas, olvidan una que en particular, que hoy vamos a hablar de ella. Una señal muy inequívoca, específica y puntual de que esos últimos tiempos habrán llegado. No solamente para el mundo, sino también para algunos. Se inmiscuirá dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo. Hay una palabra que dijo, dentro de las palabras que hemos leído, que Jesús
relató en ese monte de los olivos. Hay una característica que muchos pasan por alto, porque es mucho más llamativo un terremoto, es mucho más llamativo, ¿verdad? Llamativo un tsunami y todas esas cosas, y la gente le entra temor, la gente le entra miedo y temblor, y entonces se acuerdan del Creador. Pero hay una señal inequívoca de que estaremos en los últimos tiempos. Y dice la palabra del Señor en Mateo 24, 10 al 12, lo hemos leído: muchos tropezarán. Escúcheme bien, dice: y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no es tan llamativo como un terremoto. No es tan fuerte, ¿verdad? Dice: tropezarán. Indica que esos supuestos creyentes, porque Jesús nos mete en el camino, y si alguien que tropieza es porque está dentro del camino, ¿verdad? Supuestamente estaba en el camino correcto. Y esas personas que tropezarán, la palabra del Señor nos enseña que serán creyentes o supuestos creyentes. Personas que veíamos al lado nuestro, personas que adoraban a Dios, personas que nos hablaban, personas que parecía que el amor de Dios estaba en sus vidas, o no parecía, el amor de Dios estaba, porque dice: el amor se enfriará. Era un amor verdadero, pero que el diablo consiguió que se enfriara. No sé si han puesto el título de la predicación. ¿Lo pusieron? Sí. No dejes que el enemigo sople sobre ti. Y cuando venga la persecución, porque en muchos púlpitos se predica que todo es maravilloso y que Cristo y su obra completa, ¿verdad? Y yo conozco a alguien que lleva ya como, no sé, 48.514 capítulos de Cristo y su obra completa. Dios lo hizo todo, Jesús, y usted no tiene que hacer nada y ya está todo conseguido. Y es verdad, Él consiguió, como yo siempre digo, la salvación completa. No consiguió una posibilidad de ser salvo, Él consiguió la salvación completa. Pero también Pablo dice: pero cuidar con temor y temblor. Pero también nos toca hacer algo a nosotros. O sea, Cristo lo hizo todo. Él pagó el precio de la salvación, pero yo siempre digo, el precio de la santidad lo pagamos usted y yo. Amén. Y nadie lo puede pagar por nosotros. Hay gente que dice: una vez salvos, siempre salvos. Mientras permanezcas en Cristo, sí. Mientras estés en Cristo, siempre salvo. No hay nada que te pueda bajar de ahí. No hay nadie que te pueda sacar de su mano. Solamente que si el diablo sopla en tu vida y consigue enfriarte, dice que muchos, el amor se enfriará y tropezarán y caerán de ese lugar. Y hay una opinión popular que dice que cuando hay persecución los cristianos se unen y los cristianos se aman más y son más cariñosos y unidos, ¿verdad? Pero no es una total verdad, porque cuando la naturaleza humana toma el control, la gente a veces se traiciona para sobrevivir. A veces dejan sus principios y dejan sus creencias con tal de sobrevivir. Yo leí un libro, no me acuerdo cómo se llama ahora, un libro de mártires cristianos, y era horrible lo que muchos tuvieron que suceder, lo que muchos tuvieron que vivir. Era completamente horrible. Y como decía yo, en muchos púlpitos se está predicando un evangelio demasiado fácil. Por eso llenan iglesias a veces tan fáciles. Iglesias donde todo es prosperidad y todo es amor y todo es... Y claro que venir al Señor es bendición. Claro que el Señor quiere la prosperidad, pero la prosperidad del que el Señor habla no solamente es de económicamente, que muchos solamente hablan de economía y economía y economía. Y yo quiero hablar de la bendición de Abraham, que es prosperidad física, prosperidad familiar, prosperidad espiritual, prosperidad en todas las áreas de tu vida, no solamente económica. Hay gente que se centra, que como los judíos antiguamente, si tenías una buena posición y tenías dinero, es que Dios estaba contigo. Si estabas mal, es que estabas en pecado. Y no es así. Y no tiene nada que ver con eso. Y ese evangelio es fácil. Pero en Mateo 24 dice que sufriremos persecución, que algunos sufrirán persecución. Quizás nos toque o quizás no. Pero ¿y si sufrimos persecución por causa de Cristo? ¿Cuál será nuestra decisión? Porque, mira, el otro día, no sé si vieron las noticias, una erchaina en Bilbao, había una pelea entre rusos y vascos en un partido de fútbol terrible, y se ven las cámaras de que este hombre está de pie y de pronto cae fulminado de un infarto. 51 años, una persona súper joven, 51 años.
y de pronto cae fulminado y muerto ahí. Su hermano también era China y tratan de reanimarlo. Imposible, se muere al instante. 51 años. Quizás muchos de aquí no lo tienen, pero otros sí. 51 años. Y de pronto pasan de muerte, o sea, de vida a muerte en un instante. Y yo siempre digo, no es hora de prepararse. Es hora de estar preparados. Amén. No es hora de prepararse, es hora de estar preparados. Y como decía, la gente se traicionará y algunos cristianos, con tal de sobrevivir y su naturaleza humana podrá por encima de sus creencias, ¿verdad? Y tratarán de sobrevivir traicionando a los demás. Y como decía, este retroceso del amor no será tan llamativo a priori, como un terremoto o como un tsunami, ¿verdad? Pero el Señor dijo que teníamos que tenerlo suficientemente en cuenta, que era una señal que teníamos que tener muy en cuenta en la iglesia del Señor, de que si el amor se enfriaba, es que cuidado. En los últimos tiempos el amor se iba a enfriar, y si eso estaba sucediendo, que tuviéramos mucho cuidado. Y en primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo ya refleja a Mateo 24 y 25 y estaba mencionando muchas de estas facetas encontradas en el Evangelio, y le aplica a la iglesia de Tesalónica. Empieza a aplicar las palabras de Jesús a la iglesia de Tesalónica, y hay un paralelo, se crea un paralelo entre esos versículos de Mateo y los versículos de primera de Tesalonicenses 4:9, por ejemplo. Pablo dice: pero con respecto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados de Dios que os améis los unos a los otros. Y Pablo empieza a recalcar a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad?, que empiecen a amarse los unos a los otros, que no dejen de amarse, que la falta de amor en medio de los hermanos, la falta de amor entre los cristianos era una señal clara y evidente y poderosa de que los últimos tiempos iban a suceder. Y estas palabras provienen de la profecía del nuevo pacto, por el cual Dios regalaba y Dios nos concedía ese regalo del Espíritu Santo. Y dice en 1 Tesalonicenses 4:8, que hemos leído el 9, con Ezequiel 36:27 dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Ya en Ezequiel nos hablaba de eso, ¿verdad? Pondré mi espíritu dentro de vosotros. Pero hay un paralelismo, ¿verdad?, de que sobre todas las cosas no falte el amor fraternal. Y el amor es el primer fruto. ¿Es así? Amor, gozo, paz, paciencia. El primer fruto es el amor. Ayer leíamos en la boda de los hermanos de Rafa y de Lola, leíamos 1 Corintios 13, que podemos tener toda la profecía del mundo, pero sin amor no sirve para nada. Y yo digo siempre, podemos tener todos los ministerios, pero hay gente que con dones espirituales se irá al infierno. Hay gente que con dones espirituales se irá al infierno. Nadie que tenga frutos del Espíritu irá al infierno. Nadie pasará por el infierno alguien que tenga frutos del Espíritu. Pero hay gente que con dones del Espíritu se irá al infierno. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, y Señor, en tu nombre liberamos a la gente, y Señor, y dijo: nunca os conocí. Vosotros conocíais muy bien los milagros de Dios, pero faltaba tiempo para el Dios de los milagros. Y Dios le dirá eso a mucha gente, ¿verdad?, que supuestamente hacían campañas y la gente iba por multitudes y la gente se sanaba y la gente se liberaba. Y Dios le dirá a esa gente: conocías muy bien los milagros de Dios, pero no tuvisteis un minuto para mí, pero no quisisteis conocerme a mí, al Dios de los milagros. Y nosotros, hay gente que apunta a orar: Señor, necesito tu unción, Señor, dame don de sanidad, Señor, dame don de milagros. Y yo le digo al Señor: yo no quiero eso para nada. Yo te quiero a ti, y contigo lo tengo todo. Amén. Teniendo al Señor en primer lugar, con Él lo tenemos todo. Y en 1 Tesalonicenses 3:6, hablando de Timoteo, dice: nos ha dado buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor. En 2 Tesalonicenses 1:3 dice: abunda el amor de cada uno para con los demás. Pablo estaba diciendo: mientras observéis que viene la tribulación, ¿verdad?, mientras se contempla que va a venir la tribulación,
tanto presente como ellos pasaron, como futura. Dice, estaba hablando de la apostasía y del anticristo y de todas esas cosas, diciéndole, pero que no os falte el amor, porque es una señal inequívoca de que el diablo ha conseguido soplar en el fuego del Espíritu en la iglesia. Y es importante. En 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13, sin embargo, Pablo manifiesta la preocupación de que ellos sigan amándose los unos a los otros mientras la segunda venida se acerca. Dice, el Señor os multiplique y os haga abundar. No dice en dinero, no dice en dólares, dice en amor unos para con nosotros y para con todos, tal como nosotros para con vosotros, a fin de confirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y en 2 de Timoteo 3, del 1 al 3, Pablo sigue reflejando esta señal que muchos quieren olvidar, que muchos pasan por alto, no, terremotos y tal, y tsunamis y guerras y pestilencias y rumores de guerra. Pero el Señor nos dijo, cuidado, pero hay una señal inequívoca, que es la falta de amor. Dice, en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, sin afecto natural. Ya no amarán a nadie, sin afecto natural, ya no habrán un amor por nadie. Y en el Apocalipsis, a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2:19, dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Qué hermoso, ¿verdad? Que aún nuestras últimas obras, antes de que el Señor venga, sean mejores que las primeras que hicimos. Sin embargo, hay un toque de atención a la iglesia de Éfeso y le dice en Apocalipsis 2:4, pero ten cuidado porque has dejado tu primer amor. Y a eso los manda, no que hagan las últimas obras porque a mí han sido desastrosas, sino diciendo, ve, vuélvete, arrepiéntete de donde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Lo que sabías hacer, lo que con gozo y alegría, con humildad y dependencia de mí, hacías. Y puede ser que eran bastante antiguos, eran muy activos también, esa iglesia de Éfeso, y que no podían soportar a los malos y a los que se decían buenos y todas esas cosas, y que parecía que tenían discernimiento, ¿verdad? Pero el perder el amor, el perder lo más importante, era lo que iba a causar fricciones y guerras internas entre los cristianos y iba a hacer que la iglesia desapareciera. Al apóstol le importaba tres pepinos si tenían mucho discernimiento y si eran muy activos en la obra. Al apóstol Pablo lo que le importaba es que no perdieran el amor, que era la causa total de la destrucción de esa iglesia. Amén. Y para resumir la enseñanza de Pablo, el fin de los tiempos, Pablo nos enseña y nos insta a practicar el amor constantemente. Y mayormente a los de la familia de la fe. Porque es innegable que tenemos una familia, y una familia de carne y de sangre, ¿verdad? Pero yo digo, si esa familia que tenemos tan cercana no está bañada por la sangre de Jesús y limpia por la sangre de Jesús, esa familia nos separaremos eternamente. Pero escúcheme bien, quizás con muchos de los que están en este lugar, espero que sean todos, que hayan recibido a Jesús y tengan la seguridad de salvación, como hace unas semanas orábamos, y algunos no tenían seguridad de salvación, y la seguridad de salvación no está en mí, sino la seguridad de salvación está en Él, amén, está en Cristo Jesús. Mientras yo honre a Cristo Jesús, mientras el Espíritu Santo está en mi vida, ahí está la seguridad de salvación, ¿verdad? Ahí está esa seguridad de salvación. Pero si con los que estamos en este lugar tenemos seguridad de salvación, un día vamos a estar toda la eternidad con los que estamos aquí al lado. O sea, al fin y al cabo, la verdadera familia no es la que vamos a estar 70, 80 años en la tierra, sino la que vamos a estar eternamente unidos. Amén. Y es mejor que empecemos a practicar el amor, el perdón, la comprensión. Que hay hermanos que no nos caen tan bien, quizás tampoco le caemos tan bien nosotros a otros. Pero para eso el Señor nos dijo, ama a tus enemigos. Porque es fácil amar a los que se dejan amar. Es fácil amar a nuestros hijos, ¿verdad? Algunas veces es difícil también. A veces cuando pequeño, qué bonito está para comérselo. Y ahora que los miro de mayor, yo le digo a ella,
Qué mal hicimos en no habernos comido. Qué mal hicimos a veces en no haberlos comido, ¿verdad? Ahí estaban tan dulces y tan... Y debemos orar pidiendo que el Espíritu tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿verdad? Para que cuando llegue esa gran apostasía, lo que para algunos, para el ojo humano, son hijos de Dios, algunos abandonarán la fe para que nosotros, aún el amor de Dios esté mucho más fuerte en nuestras vidas. Amén. Mucho más enraizado en nuestras vidas. Porque cuando se trata de apostasía todo puede suceder. Los ex cristianos y los falsos cristianos, escúcheme bien, arrojarán el fruto del Espíritu como si fuera una camiseta sucia. Cuando muchos el amor se les enfríe, el fruto del Espíritu empezarán a no valorarlo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todas esas cosas saldrán de las vidas cuando sobre todas las cosas el amor, que es lo primero, se enfríe. ¿Hay alguien ahí? Y empiezan a cuidarse solo a sí mismos, empezarán a tomar una actitud egoísta, mirar solo por sí mismos. Y eso sucede en las iglesias. Hay gente que viene a este lugar, hay gente que siente el fuego del Espíritu, hay gente que empieza a llenarse del Espíritu y quiere servir y quiere hacer y quiere servir a los demás, pero una señal inequívoca de que alguien se está enfriando es que deja de servir a los demás. Cuando tú dejas de servir a los demás y con tu servicio a los demás sirves al Señor, es que inequívocamente el amor en tu vida se está enfriando. Inequívocamente el amor en tu vida está empequeñeciéndose. Y lo que empieza como una pequeña frialdad hacia los demás, después se convierte en una supervivencia grosera. Ya la gente empieza cada vez a endurecerse muchísimo más. La gente está embrutecida. Usted no nota cómo está la gente está embrutecida. Tú sales a la calle con los coches y ves cómo la gente se pelea con los coches, se insulta. En los campos de fútbol, ¿verdad, Dylan? El viernes tuvimos que llevar a Dani y era tardísimo, hacía un frío. Y la gente se gritaba y la gente se... Y yo los miraba así, nos mirábamos, Dylan y yo nos mirábamos, porque él estaba al lado de unos y yo al lado de otros. Y nos mirábamos él y yo decíamos, madre mía, que por un partido de fútbol de unos niños de 16 años, la gente se insulta. Ayer leía la noticia que un entrenador de niños de 10 y 11 años le pegó una paliza a un árbitro. O sea, pero si no van a nada. O sea, no van a ganar nada, tú no vas a ganar nada, no es una Champions, ni que lo fuera, ¿verdad? La gente está embrutecida, no se da cuenta cómo está la gente. Lo que hace 30 años, el respeto y el amor que la gente se tenía, hoy se está perdiendo. Ya casi nadie se conoce, ni los vecinos casi se saludan. Hay un endurecimiento, hay un enfriamiento del amor por causa de la maldad del hombre. Pero dice la palabra del Señor que esto afectará a la iglesia, que esto se meterá dentro de la iglesia y el diablo conseguirá soplar en las vidas de algunos para enfriar ese amor. Por esto es un toque de atención, no es una exhortación diciendo que nos está pasando, que nos está enfriando, sino estoy dándoles un toque de atención para que eso no nos ocurra, para que intensifiquemos más el amor los unos por los otros, para que empecemos a ejercer el perdón, aquello que muchas veces nos cuesta, para que nos bajemos de nuestro egoísmo y empecemos a ejercer la humildad de amarnos los unos a los otros. Para que intensifiquemos el amor en este lugar, a modo de cuando venga, ¿verdad? Esos ataques del diablo, como aquellos que me quisieron meter a Sadrach, Mesach y Abed-nego en el horno de fuego. Y dice que los que empujaron al horno, como estaba tan caliente, lo habían aumentado. Dice que las lenguas de fuego los mataron a ellos. Así suceda que cuando el diablo quiera meter sus garras en este lugar, él se queme por causa del fuego del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Y cuando la gente empiece a rechazar el nuevo pacto del Señor, al Espíritu Santo, la gente empiece a vivir egoístamente y bajo sus propios pensamientos, ¿verdad? Y empezará el odio, el engaño, la traición, el egoísmo en su estado más puro. Ahí te das cuenta que la gente, su nivel de unción está decayendo. Ahí te das cuenta, en las enemistades. Gente que antes se amaba profundamente, ahora son conocidos nada más. Apenas son conocidos. Gente que antes eran
casi siameses, estaban unidísimos, ¿verdad? Y no estoy hablando fuera, estoy hablando dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Ahora ya casi no son amigos, por causa de las enemistades, del rencor. Pues claro que sucede, pues claro que sucede. No hay iglesia perfecta, porque cada uno de nosotros somos imperfectos, pero escúcheme bien, sí hay iglesias bendecidas. Y yo sé que en muchos púlpitos se dice eso, no hay iglesia perfecta, como una justificación de que si están pasando problemas en las iglesias, la gente no se vaya. No, yo digo no hay iglesia imperfecta, porque el primer imperfecto soy yo. Por eso es imposible que haya iglesias perfectas, porque el primer imperfecto soy yo. Pero ¿saben qué? Yo puedo decir esta iglesia, por lo menos en la doctrina, está bien asentada. Amén. Que no es perfecta. ¿En qué? En que nosotros, los que conformamos esa iglesia, nos equivocamos y tropezamos y caemos. Pero el que dirige esta iglesia está perfecto. Y no me mire a mí, es el Señor. Si yo dirigiera esta iglesia, a la acequia de afuera, en 2 días la llevaba. Si fuera por mí, por mis propios pensamientos y mi guía, mi discernimiento, se acababa. Menos mal que es el Señor el que toma lugar, el primer lugar en este lugar. Amén. Pero dice que también hay una palabra para el creyente fiel. En Apocalipsis 21:7, vamos a leerla esa. Dice, el que venza heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que persevere hasta el fin. El que sin ser perfecto, como cada uno de nosotros, persevere obedeciendo a Dios hasta el fin. Pero la otra parte es dura y áspera. En el versículo 8 dice, pero para los cobardes. Ayer le decía yo a alguien, se necesita valentía, o el jueves le decía a alguien, se necesita valentía para seguir al Señor. O sea, pelearte con alguien y enzarzarte con él a puñetazos y eso, no se necesita ser tan valiente. No se necesita ser tan valiente. Para ser valiente, para amarrarse bien los pantalones, es caminar en el camino que Cristo nos marcó. Ahí sí que hace falta valentía. Ahí sí que falta poner, como dice Cristo, puso el rostro como el pedernal y se fue a Jerusalén, diciendo, ya sé lo que voy a sufrir y a suceder en mi cuerpo, ¿verdad? Dice, para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, dice que su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para los mentirosos, para los fornicarios, para los cobardes, los que no quisieron ir al frente, los que se empezaron a echar atrás. No, pastor, es que al frente se reciben muchos golpes. Uy, es que de estar consagrado yo sufro mucho. Es que mire el mundo cómo me... Y empiezan a rezagarse y al final se quedan fuera del ejército. Y el amor se manifiesta diariamente y cotidianamente en el pueblo de Dios. Por eso es imposible decir que yo soy parte del cuerpo de Cristo y no querer venir a congregarme. Es imposible decir yo pertenezco al cuerpo de Cristo y no querer venir a sentir la bendición que es vivir la experiencia de esta familia. El abrazo de un hermano. A veces, muchísimas veces hemos venido derrotados. No destruidos, pero sí derrotados. Pero nunca nos hemos ido peor. Nunca nos hemos ido peor. Y a veces es verdad que no queríamos ni adorar, no teníamos ganas, no teníamos fuerza. La palabra casi ni la escuchamos. Pero de pronto vino un hermano, de pronto nos dio un abrazo una hermana, ¿verdad? Y nos dio una palabra de parte de Dios. Y ese abrazo, quizás ese abrazo nos confortó. ¿Cómo perdernos esa bendición de estar juntos en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo decir que formamos parte del cuerpo de Cristo, verdad? Y no querer venir y no querer formar parte del cuerpo de Cristo. Como decía, la ausencia del amor no se siente a priori tan fuerte como un terremoto. No la sientes tan rápida. Como un terremoto empieza todo a temblar y sabes que es un terremoto. Pero la falta de amor no te das cuenta. No es tan aterrador como un terremoto, ni tan aterrador como las guerras y como los rumores de guerra, ¿verdad? Pero de poco a poco desaparece su efecto antes de que la iglesia, o aparece su efecto antes de que la iglesia lo note. Cuando de pronto empieces a notar que ya no amas de la misma forma. Que como decía, aquel hermano que antes era un hermano para ti, era un amigo para ti,
ahora es un desconocido, casi, o un conocido, que ya casi no quieres saludar a los hermanos, que no te apetece saludar a aquel porque es un poco complicado. Y antes, cuando estabas lleno del Espíritu Santo, lo saludabas y lo abrazabas. Si te saludaba bien y si no también, tú lo abrazabas y lo amabas. Cuando empieces a notar eso en tu corazón, es una señal de atención de que el diablo ha conseguido soplar sobre ti. Es una señal de atención. La falta de amor, la disminución del amor entre los hermanos será una señal clara e inequívoca, ¿verdad?, de que estamos en los últimos tiempos. Y espero no nos alcance eso a nosotros. Como decía antes, espero que esto sea una señal de atención para que diga, no me voy a descuidar, no me voy a descuidar. Voy a intensificar mi amor por el Espíritu Santo, y eso me va a hacer que cuando yo estoy bien verticalmente, me hace estar bien horizontalmente. Cuando yo estoy bien con el Señor, cuando yo estoy obedeciendo su palabra, cuando yo estoy bien delante de su presencia, por consecuencia, el Espíritu Santo me llena de amor para amar a los demás. Yo lo decía ayer aquí en la boda, decía, ¿saben qué? ¿Saben cómo puede haber matrimonios para siempre? Si el amor de Dios está en sus vidas, jamás faltará amor para amarse entre ustedes dos. Jamás. Si el amor de Dios llena nuestra vida, jamás nos faltará amor. Se lo decía ayer a la pareja que se iba a casar. Porque hay gente que dice, no, es que queremos casarnos, pero es que nos falta todo. ¿Qué os falta? No, los muebles, no, nos falta esto, nos falta lo otro. ¿Saben qué? Tienen lo más importante. Si tienen el amor de Dios, eso es la señal inequívoca de que su unión es para siempre. De que ahí no faltará nada.